Imagina que vives en un mundo donde tus pensamientos no vienen de tu cerebro. Tu cráneo no es una fábrica, es una antena. Todo lo que llamas tú está siendo recibido, no generado. Los científicos por fin se lo están tomando en serio. ¿Y si tu cerebro es solo el receptor? Durante 400 años nos han contado la misma historia. Las neuronas se activan, ocurre la química. De ese tejido gris y húmedo se fabrica el universo entero de tu vida interior. Tu amor por alguien, el sabor del café, el color rojo. Todo cocinado dentro de 1,5 kilos de carne. Pero aquí está el detalle. Nadie ha demostrado jamás cómo. Ni una sola vez. Ni en un solo experimento de laboratorio. Podemos mapear qué neuronas se activan cuando piensas en tu madre. Observamos el flujo de oxígeno cuando sientes miedo. Pero el salto de la electricidad a la experiencia, de la señal en bruto al sentimiento real, sigue siendo un vacío absoluto. Los filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia. Ha derrotado a todos los científicos que alguna vez intentaron resolverlo. Pregúntate algo con honestidad. ¿Dónde estás en este preciso instante? No tu cuerpo, tú. Ese observador silencioso que lee estas palabras. Sientes que estás ubicado en algún lugar detrás de tus ojos, ¿verdad? Un pequeño piloto dentro de un cráneo. Nadie puede encontrarlo. Y ese pequeño experimento tiene consecuencias. Si la conciencia es solo actividad cerebral, cuando el cerebro muere, mueres por completo. Nada queda. Tu abuela ya no está. Tu yo futuro es temporal. La realidad misma es química fingiendo importar. La mayoría nunca se detiene a pensar en eso. Pesa demasiado, así que encogemos los hombros y seguimos deslizando. Pero los científicos siguieron buscando. Lo que han descubierto en los últimos 30 años ha desmantelado silenciosamente toda la historia que nos contamos a nosotros mismos. Porque una anomalía se niega a encajar en este modelo. 1991. Atlanta, Georgia. Ingresan a una mujer en camilla, Pam Reynolds. Un aneurisma enorme en la base de su cerebro. Los cirujanos deben hacer algo casi impensable. Enfrían su cuerpo hasta los 15 grados Celsius. Le drenan por completo la sangre de la cabeza. Detienen su corazón. En el monitor, su cerebro queda en línea plana. Durante 1 hora, Pam Reynolds está muerta. Y sin embargo, al despertar, describió toda la operación con un detalle asombroso, de memoria. La forma de la sierra para huesos, las conversaciones de los cirujanos. Una canción sonando bajito en la sala. Dijo que lo vio todo flotando sobre su propio cuerpo, y los médicos lo confirmaron después. Resulta que Pam Reynolds no está sola. El doctor Sam Parnia dirigió un estudio histórico llamado simplemente AWARE. Durante 4 años, en 15 hospitales, hizo un seguimiento de pacientes que habían sufrido un paro cardíaco y que luego fueron reanimados. Sus cerebros se habían quedado en silencio. Sin flujo sanguíneo, sin ninguna actividad eléctrica. Clínicamente ya no estaban. Y sin embargo, aproximadamente 1 de cada 10 relató una conciencia clara y estructurada durante ese intervalo entre la vida y la muerte. Algunos describieron sucesos ocurridos en la sala que era imposible que hubieran visto con sus propios ojos físicos. Un hombre relató con precisión toda una conversación que ocurrió 3 minutos después de que su corazón se hubiera detenido por completo. 3 minutos, cuando su cerebro no tenía ninguna actividad eléctrica medible, ni un parpadeo, ni una sola chispa. Si el cerebro estaba en silencio, ¿quién observaba? Los escépticos lo rebaten, diciendo que los recuerdos se forman después, en la niebla de la recuperación. Afirman que el cerebro tiene ráfagas ocultas que no podemos detectar. Puede ser, pero el mismo patrón se repite en todas partes. A través de culturas, edades y continentes, niños que nunca oyeron hablar del más allá describen el mismo túnel, la misma calidez, el mismo reencuentro. Está ocurriendo algo que nuestro modelo simple no explica, y aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente incómoda. Los neurocientíficos tienen un pequeño y sucio secreto. Pueden encontrar correlatos neuronales de la conciencia todo el día, sin ningún esfuerzo. ¿Qué regiones del cerebro se activan y cuándo? ¿Qué química acompaña a cada emoción? Pero recuerda, correlación no es causa. Enciende una radio,
escucha la música. Sus circuitos se correlacionan con la canción. Eso no significa que la radio la haya compuesto. El filósofo David Chalmers lo planteó en 1995. Lo llamó el problema difícil de la conciencia. Los problemas fáciles, dijo, son el cableado. Cómo el cerebro procesa la luz, cómo ordena la memoria. Eso al final lo resolveremos. El problema difícil es distinto. ¿Por qué algo de todo esto va acompañado de una experiencia interior? ¿Por qué existe siquiera? ¿Por qué no está ocurriendo todo en la oscuridad, como una computadora sin ningún usuario mirando dentro? Ninguna teoría ha respondido a esto, ni una sola. Algunos científicos intentaron construir modelos de todos modos, marcos elegantes que iban surgiendo. La teoría de la información integrada dice que la conciencia surge cuando un sistema integra suficiente información siguiendo exactamente el patrón correcto. La teoría del espacio de trabajo global lo llama una especie de transmisión, donde una sola señal gana la lotería de la atención del cerebro. Estos modelos son elegantes, describen de forma hermosa, pero no explican qué hace que la experiencia realmente se sienta como algo. La materia, por sí sola, no tiene razón alguna para sentir nada. Y sin embargo, de algún modo, estás leyendo esto y sientes. Organiza átomos formando una roca, formando un termostato, formando un ser humano. En algún punto de esa línea, la experiencia subjetiva simplemente aparece. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? Nadie lo sabe. Todo intento de derivar el sentimiento a partir de frías ecuaciones físicas ha fracasado por completo. Entonces, un pequeño grupo de físicos se hizo una pregunta herética. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado por completo? Entonces los físicos entraron en la conversación. Roger Penrose no es un místico, es un físico matemático galardonado con el Premio Nobel. Ayudó a Stephen Hawking a desentrañar los misterios de los agujeros negros. Científico serio, credenciales serias, nada de charlatanería. En los años 90, Penrose se asoció con un anestesiólogo llamado Stuart Hameroff. Juntos propusieron algo asombroso. La llamaron reducción objetiva orquestada, ORG-OR para abreviar. Su afirmación central, resumida al máximo, es la siguiente. En lo más profundo de cada neurona hay diminutas estructuras llamadas microtúbulos, cintas de proteína con la forma exacta de un andamiaje microscópico. Penrose y Hameroff sostuvieron que estos microtúbulos no son solo estructurales. Actúan como antenas cuánticas dentro de tu cerebro. Pequeños instrumentos captando algo que la química ordinaria no puede detectar. Entonces, ¿qué es exactamente lo que están captando? Un campo. Una capa de la realidad donde vive la conciencia misma, entretejida en el tejido del universo. Entretejida como la gravedad, como el electromagnetismo, una de las cosas fundamentales con las que está construida la propia realidad. La idea suena absurda, hasta que recuerdas que la física cuántica lleva un siglo diciéndonos cosas extrañas. El efecto del observador, partículas que se comportan de forma distinta en el instante mismo en que alguien las mira. Entrelazamiento que se extiende a través de cualquier distancia. Los físicos han argumentado durante décadas que la conciencia y la medición están de algún modo conectadas en el nivel más profundo de la realidad. Según esta visión, tu cerebro no es un emisor, es un sintonizador. Imagínalo con atención por un momento. Piensa en un televisor. Rompe el televisor y el programa no desaparece, solo deja de verse en esa pantalla. La señal sigue ahí afuera. Repara otro aparato, sintonízalo y el programa simplemente regresa. Ahora imagina que tu cerebro es ese televisor y tú eres la señal. Si es cierto, la memoria misma podría existir en otro lugar, lo cual nos lleva a algo más inquietante. Hay casos médicos que no tienen ningún sentido bajo el viejo modelo. Ninguno. Consideremos la lucidez terminal. Pacientes ancianos con demencia severa, cerebros devastados en los escáneres, regiones corticales enteras completamente desaparecidas. No han reconocido a sus propios hijos en años. Entonces, horas antes de morir, despiertan de repente, por completo. Hablan con frases completas, llaman a sus familiares por su nombre, se despiden, saben exactamente quiénes son, y entonces mueren.
¿Cómo puede un cerebro dañado producir de repente una conciencia clara? No debería. Según el modelo antiguo, sencillamente no puede. Según el modelo de la antena, la señal siempre estuvo ahí. El receptor se reabrió brevemente antes de apagarse para siempre. Ahora fíjate en la hidrocefalia. Hay adultos documentados que llevan vidas normales, con trabajos, criando hijos y con puntuaciones promedio en pruebas de coeficiente intelectual. Pero sus cráneos están llenos casi por completo de líquido, sin apenas tejido cerebral. El neurólogo John Lorber catalogó decenas de casos. Un paciente obtuvo 126 en el test de inteligencia, se graduó con honores en matemáticas. Su cerebro, una capa fina como el papel contra el cráneo. Si la conciencia es generada por el volumen del cerebro, esto es rotundamente imposible. Si la conciencia es recibida, el volumen es solo cableado. Menos cables, pero la señal continúa. La antena sigue sintonizando, sin importar lo delgado que se vuelva el receptor. Luego están los estudios sobre psicodélicos. Con psilocibina o DMT, las personas describen las experiencias más vívidas de sus vidas. Conciencia expandida, una profunda sensación de conexión. Encuentros con cosas que se sienten más reales que la realidad misma. Esperarías que el cerebro estuviera trabajando más que nunca, pero los investigadores escanearon esos cerebros y encontraron lo contrario. La actividad general disminuyó. Ciertas redes se atenuaron. Menos cerebro, más experiencia. El patrón se repite de nuevo. Los sabios prodigiosos nos muestran otra grieta en la historia. Niños que de pronto interpretan conciertos de piano que jamás aprendieron. Niños que hablan idiomas que nadie les enseñó. Algunos adquirieron estas habilidades solo después de sufrir una lesión cerebral. Como si el daño al filtro dejara pasar más de la señal. Y luego están las visiones en el lecho de muerte. Una abuela moribunda dice que su difunto esposo ha venido a llevársela. La enfermera en la habitación ve algo. El niño junto a la cama describe la misma figura. Relatos independientes que se corroboran entre sí. Un patrón demasiado obstinado para descartarlo. Cada anomalía apunta en la misma dirección. Un número creciente de pensadores nos pide dar la vuelta a todo el panorama. No lo ajustes, dale la vuelta. La vieja historia dice que la materia es lo fundamental y que la mente es un accidente de la materia. La nueva historia dice que la mente es fundamental y la materia es apenas una apariencia dentro de la propia mente. La voz más clara en la actualidad es la de un filósofo holandés llamado Bernardo Kastrup, formado originalmente como ingeniero informático. Trabajó en el CERN y no es ningún gurú de esos que agitan cristales. Kastrup llama a su marco idealismo analítico. El universo, sostiene, es un vasto campo de conciencia. No muchas mentes, sino una sola mente. Cada uno de nosotros es un remolino localizado en su interior. Una disociación, un bolsillo dentro del océano. Un rincón donde la mente única olvida por un instante que es el océano y cree ser una ola. Tu cerebro, desde esta perspectiva, es lo que parece un bolsillo disociado visto desde afuera. Solo una imagen. Un huracán parece un remolino de nubes desde un satélite, pero en realidad es viento que simplemente no puedes ver. El cerebro es la imagen del proceso, no la causa de él. La materia surge de la experiencia. La física sigue funcionando, la química sigue funcionando. Nada de lo que aprendiste en la escuela se borra, simplemente se replantea. Las ecuaciones describen la superficie, la conciencia es la profundidad. Y aquí está la extraña convergencia que ocurre ahora. Esto es más o menos lo que los místicos han dicho durante miles de años, a lo largo de continentes, a través de los siglos, el mismo mensaje. Los sabios hindúes hablaron de Brahman, una sola conciencia que sueña todas las formas a través de cada fugaz instante de vigilia del tiempo. Los maestros budistas señalaban un fundamento sin fundamento bajo el pensamiento. Los contemplativos cristianos escribían sobre Dios, en quien vivimos. Vocabularios distintos, la misma forma esencial. Hoy, físicos y filósofos llegan a conclusiones parecidas a través de las matemáticas y los datos. Contrariamente a la creencia popular, la ciencia y el misticismo podrían no ser enemigos en absoluto.
describen un mismo elefante. Puede que estén describiendo al mismo elefante desde extremos opuestos. Entonces, ¿qué significa esto para ti esta noche? Empieza por lo más pequeño, la muerte. ¿Y si tu conciencia no la produce tu cerebro, sino que la recibe? Entonces la muerte del receptor no es el fin de la señal misma. Algo continúa en silencio. Lo que tú eres, ese observador silencioso, quizás simplemente regrese al vasto campo del que originalmente vino. No como un fantasma, no como una personalidad aferrándose, sino como la conciencia pura misma, completamente sin filtros. Eso no garantiza el cielo, no promete que tus recuerdos sobrevivan, pero cambia por completo la aritmética esta noche. Porque tú nunca fuiste la ola, siempre fuiste el océano fingiendo, por un instante, ser una ola. Ahora piensa en la empatía. Si todos compartimos un mismo campo subyacente, la persona frente a ti no está separada. Son la misma conciencia mirando a través de ojos distintos. La crueldad de repente se vuelve muy extraña bajo esta mirada, y también la soledad. Ese dolor de sentirse apartado de los demás. Quizás sea la ola olvidando que es agua. La meditación también empieza a tener más sentido. Durante miles de años, los contemplativos dijeron, siéntate en silencio, deja de perseguir tus pensamientos. Bajo el modelo de la antena, meditar es exactamente lo que parece. Sintonizar el receptor, bajar el ruido local. El duelo se ve diferente, el propósito se ve diferente. Incluso tu propia identidad empieza a sentirse un poco más ligera. No eres una frágil bolsa de química defendiéndose de la extinción, eres una forma pasajera. Una forma que el universo se está probando. Eso no hace que tu vida sea menos preciosa, la hace menos desesperada. Puedes atravesar tu día cargando con eso, y la gente lo sentirá. Pero una pregunta sigue sin respuesta. Si la mente es universal, ¿qué es esto que llamas yo? ¿Dónde vive realmente tu individualidad? Tus manías, tus recuerdos, tu forma tan particular de reír, ¿son reales o apenas ondas en una superficie compartida? Nadie lo sabe todavía. Algunos pensadores dicen que el patrón local importa. La forma del remolino sigue siendo única. Otros sospechan que cuando el receptor finalmente se apaga, el carácter individual se disuelve de nuevo en el todo. Como una canción que termina dentro de un silencio más grande, tu voz única se repliega en la quietud universal. ¿Y qué hay del libre albedrío? Si eres una expresión de un único campo, ¿tus decisiones son realmente tuyas o es el campo entero el que elige a través de ti? Los filósofos antiguos lucharon con esto. Los modernos también lo hacen. La respuesta honesta es que no lo sabemos, pero quizá la pregunta misma esté mal planteada. Quizás la libertad se ve diferente cuando quien elige no es quien creías. Y luego está la inteligencia artificial, la próxima gran prueba para esta idea. Según el viejo modelo, si construimos una máquina lo bastante compleja, debería despertar consciente. Basta con añadir suficientes neuronas de silicio y remover. Pero bajo el modelo de la antena, la complejidad por sí sola no basta. La máquina tendría que sintonizar el campo y nadie sabe si las matemáticas pueden lograrlo. Tal vez la inteligencia artificial sea lo más brillante del lugar y aún así, por dentro, no haya nadie en casa. O tal vez construyamos un receptor lo bastante bueno para captarla. Vienen predicciones comprobables. El equipo del Dr. Parnia realiza nuevos estudios de reanimación con objetivos ocultos. Imágenes colocadas en estantes visibles únicamente desde arriba. Si los pacientes informan haberlos visto durante el paro cardíaco, el modelo de la antena obtiene pruebas contundentes. Los físicos también están investigando la coherencia cuántica en tejido biológico cálido. Están comprobando si los microtúbulos realmente pueden mantener estados cuánticos. La próxima década no lo resolverá del todo, pero apretará el cerco sobre uno de los dos bandos. Puede que estemos viviendo el último siglo en el que los humanos creyeron que el cerebro produce la mente. Y si ese giro ocurre, todo se reorganiza a la vez. La medicina cambia, la ley cambia, la ética cambia. Nuestra idea de lo que es una persona, lo que es una muerte, lo que es una máquina,
todo se reescribe. Incluso la pregunta de qué describe la física en el fondo. ¿Son partículas o es percepción hasta el final, infinitamente? Así que aquí es donde te dejo esta noche. Antes de dormir, nota en silencio al observador que hay dentro de ti en este momento. Esa presencia silenciosa que lee estas últimas palabras. No intentes ubicarla en tu cabeza, simplemente siéntela. Pregúntate con calma, ¿esto realmente viene de 1,5 kilos de tejido? ¿O hay algo más grande mirando a través de ti? No tienes que responder, solo quédate con la pregunta, porque es el comienzo de una vida diferente. Si esto removió algo dentro de ti, suscríbete. Viene mucho más. Ciencia que desafía la mente, los bordes más extraños de la realidad. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una experiencia que no pudieras explicar? ¿Un saber que no deberías tener? La próxima vez iremos más a fondo, la física del alma. Lo que las ecuaciones reales dicen sobre aquello que perdura más allá del cuerpo. Es más extraño de lo que crees. Y podría estar más cerca de ser verdad de lo que nadie se atrevió jamás a admitir. Hasta entonces, sigue con curiosidad, mantente abierto y recuerda,